Soy Pilar Oñate Baztán, soy arqueóloga de la Sociedad Gabar Consultores en Patrimonio Histórico y soy la directora de las excavaciones arqueológicas que se han realizado en la Iglesia de El Salvador con motivo de las obras de restauración. Como el proyecto de restauración implicaba el levantar todo el suelo de la iglesia para instalar un nuevo sistema de calefacción, pues todo el tema de remoción de tierras obliga a que se haga un estudio arqueológico previo y paralelo a la ejecución de la obra. De tal manera que hicimos unos sondeos o catas arqueológicas tanto en el interior del templo como en el exterior y pudimos documentar restos de cimentaciones de un edificio anterior, así como varias sepulturas que nos indicaban, pues constataban la existencia de la necrópolis como en casi todas las iglesias antiguas. Los restos de muros que correspondían a un edificio anterior, a un templo anterior del que teníamos noticias documentales, pero que solamente sabíamos que debía existir, pero no se tenía ningún dato concreto sobre ello. Hemos podido documentar la planta prácticamente entera del templo, que coincidía con el interior de la iglesia, la nave central, más o menos de las mismas dimensiones, y así como hasta 4 niveles de sepulturas asociadas a la necrópolis del templo de El Salvador. Nosotros ahora mismo las obras continúan todavía en ejecución. Hemos hecho una primera fase, que es la realización de sondeos y control de los movimientos de tierra, que hemos encontrado todos estos datos, y nos queda todavía pendientes hacer una lectura de paramentos una vez que en el interior se repiquen todas las paredes para ver la fábrica original del templo. Eso nos permitirá constatar los datos históricos que tenemos sobre la construcción de la iglesia, las distintas fases constructivas, los distintos momentos constructivos. Los restos que hemos encontrado son cimentaciones de la iglesia anterior, que son muros de aproximadamente 1 metro de ancho, de cal y siles, muy duros, que sería la cimentación del templo anterior, que luego lo que serían las paredes, los alzados, se derribaron para la construcción del templo actual. Nos delimitan un edificio de planta rectangular con cabecera absidiada, que son las características típicas de las iglesias de época mudéjar. Quizás el paralelo más claro sería la iglesia de Santa María la Antigua en Carabanchel Alto, en el cementerio de Carabanchel Alto, y aunque de una época posterior, pero también parecido, podría ser la iglesia de Santa María, la iglesia de la ermita de Butarque. También tenemos restos de iglesias mudéjares, por ejemplo, en la cercana iglesia de la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe, donde también documentamos una planta de características muy similares a estas. Solamente tenemos las cimentaciones y suponemos que los alzados serían de ladrillo, que por eso pues no quedan restos. Y la necrópolis que hemos identificado pues serían seguramente las últimas sepulturas, los últimos enterramientos que se han hecho en el interior de la iglesia, que corresponderían, Carlos III a finales del siglo XVIII ya ordenó que no se enterrasen en los interiores de las iglesias porque generaban malos olores y que habría que construir cementerios extramuros de los pueblos y las ciudades. Entonces, claro, desde el momento que se dictó el edicto hasta que se construyeron los cementerios, pues pasó un periodo de tiempo en el que había que seguir enterrando a la gente y se seguía enterrando. Y tenemos noticias, constancia de que aquí en El Salvador se estuvo enterrando hasta principios del siglo XIX.
Las obras van a continuar todavía pues un par de años. Creo que el plazo de ejecución eran 2 años. De momento han empezado por las cubiertas, que era lo que estaba en peor estado porque la iglesia tiene unas grietas bastante importantes, y lo que hicimos fue aprovechar también para hacer todo el vaciado y hacer la preparación para el sistema de calefacción, un nuevo sistema de calefacción. Los restos que encontramos, bueno, pues están en bastante buen estado. Evidentemente las cimentaciones eran muy buenas porque eran de una dureza extraordinaria, y los enterramientos pues están, es que identificamos que la mayor parte de los enterramientos que hemos localizado son en ataúd y corresponden con la nave central y la zona más cerca al presbiterio. Esto es porque había que pagar por estar enterrado en el interior de las iglesias, entonces las personas que más poder adquisitivo tenían eran las que pagaban más, entonces lo que buscaban en los sitios privilegiados dentro de la iglesia, por eso se enterraban en las zonas más próximas al altar. Quizás pues en los enterramientos que hemos identificado, que son esos, corresponden a personas de cierta relevancia económica dentro de Leganés. Juan Sanguino, arqueólogo, colaborado con Pilar Oñate en las excavaciones de la iglesia de San Salvador de Leganés, y bueno, pues quiero contar un poco cómo evoluciona el templo. Vemos que el templo empieza con una fábrica totalmente de sillería, de finales de principios del siglo XVI, o sea, totalmente un templo casi de finales del gótico. Al final acaba, según van evolucionando la obra, aparece un aparejo toledano, que es este que vemos aquí, que es mixto entre sillería y ladrillo, y al final la obra se acaba ya a finales, a mediados del siglo XVII, que es esta fábrica de ladrillo que tenemos aquí, que es totalmente, o sea, casi en 200 años, la primitiva iglesia mudéjar se va transformando en el templo que tenemos hoy, y se puede ver desde fuera toda esta evolución del templo. La fábrica de piedra de Colmenar, como hacen una cimentación, hacen una ábside pentagonal, y cuando siguen construyendo ya empiezan a pensar que es mejor meter ladrillo y piedra, que es esta otra fábrica que se ve aquí, que es la típica fábrica toledana, que seguramente es ya de 50 o 60 años posterior. Posiblemente porque piensan que es mejor invertir dentro, contratan a Churriguera y hacen el retablo, y deciden que, bueno, que es mejor que la iglesia esté mejor vestida por dentro que por fuera. Y luego ya pues el resto de fábrica, que es totalmente de ladrillo, pues es de una época ya más posterior. Tierra hasta por aquí seguramente. Entonces toda esta parte es lo que está debajo, que ya se ve incluso que ni está forrada la piedra. Entonces por eso tiene tanta humedad y tanta vida. Y de hecho le han puesto esta zona para tapar un poco la cimentación de la iglesia. O sea que esto, el terreno se llegaría hasta por aquí antiguamente. Sería un cerro que venía así, se ha bajado tanto al urbanizar que han dejado la iglesia totalmente sin cimentación.